La primera carta a los Corintios. ¿Qué pasó de agua? Vamos entonces a estar hablando de la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema la predicación del mensaje cristocéntrico. La predicación del mensaje cristocéntrico. Para ello les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. La predicación del mensaje cristocéntrico. Me dicen amén cuando lo tengamos para leerlo. Nos ponemos en pie. Y la palabra de Dios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, gracias mi amor, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, en esta mañana, conscientes de la necesidad que tenemos de una predicación expositiva y cristocéntrica, venimos a ti pidiéndote primeramente que limpies nuestra mente para que podamos ser receptivos a tu palabra, que ayudes a este siervo inútil a compartir tu mensaje de una forma clara, precisa y directa, para que todo lo que hablemos en esta mañana pueda ser de edificación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el mensaje de hoy es la predicación del mensaje cristocéntrico. Como hablamos en mensajes anteriores, estuvimos viendo cómo en Corintios era una ciudad cosmopolita donde habían o cohabitaban muchas culturas, donde había muchas deidades a las cuales se adoraban, entre las cuales mencionamos a Afrodita, o conocida por los efesios también como la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, y cómo este descontrol sexual que era característico de esta comunidad había llegado a ser tan, pero tan popular, que hasta habían patentado, podríamos decir, una palabra como decir corintiarizar, cuando se referían a algún tipo de depravación sexual o de actividad sexual un poco extravagante. Hablamos también de que esta ciudad de Corintio, al ser cuna de múltiples culturas, estaba dada también a la filosofía. Habían muchos filósofos que se dedicaban a la retórica o al arte, podemos decir, la retórica es el arte de poder persuadir a las personas, convencerlas por medio de la elocuencia o de una buena exposición de palabras. Y sin embargo, en este contexto histórico, en una ciudad donde había muchas culturas, donde había mucha filosofía, el evangelio irrumpió por mano del apóstol Pablo y logró fundarse una congregación, una iglesia. Como hablamos en el libro de Hechos, Dios le había dicho a Pablo que fuera y que entrara a esa ciudad porque él tenía mucho pueblo ahí. Ahora, había pasado alrededor de 1 año y medio Pablo en ese lugar predicando y exponiendo las Escrituras, y cuando se marchó empezaron a surgir los problemas. Uno de los problemas, como vimos en el capítulo 1, fue acerca de la división dentro de la iglesia. Como unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían de Pedro o de Cristo. Y en aquel momento explicamos al referente de esto. Pero el día de hoy yo quiero que nos acordemos del mensaje de la semana anterior. La semana pasada hablábamos acerca de la necesidad de la predicación expositiva, de cuánto Pablo predicó de una manera tan clara y tan expuesta de que podía tocar las ideas centrales y las verdades que Dios quería transmitir para que los que lo escucharan pudieran atender al mensaje. Hoy continuamos con la predicación de ese mensaje expositivo pero cristocéntrico. Así que vamos a ir a nuestro primer punto de esta mañana bajo el subtítulo de la predicación utilizada por Pablo. Miren lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora yo quiero que pensemos un momento esto. ¿Era Pablo alguien elocuente? Según las Escrituras, nos dice que él estudió a los pies de un gran maestro. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre del maestro bajo los pies del cual aprendió Pablo? ¿Alguien se acuerda? Gamaliel, muy bien, hermano Pedro. Gamaliel
era un maestro de entre los maestros judíos, alguien de mucho renombre, y Pablo tuvo la oportunidad de aprender de él. Así que créanme que Pablo era elocuente. Pablo era lo suficientemente preparado en las escrituras y lo suficientemente enseñado en la exposición de los mensajes que él podía perfectamente hablar con elocuencia y estar a la altura de cualquier filósofo de la época. Mas, sin embargo, Pablo, según lo que nos dice este primer versículo, predicó de una manera en contraste a lo que predicaban o enseñaban los filósofos de la época. Mientras los filósofos procuraban, mediante la retórica, persuadir las conciencias de las personas, Pablo procuraba de una manera sencilla, de una manera directa, de una manera clara, exponer el mensaje de Jesús, exponer el mensaje del Evangelio. Si bien la retórica era muy utilizada por las personas de aquella época, Pablo se abstenía de utilizarla a menos que fuera necesaria para debatir o para confrontar algún falso maestro. Nosotros, como cristianos, hay algunos entre nosotros que tienen elocuencia. Y cuando hablo de elocuencia, hablo de hablar de una manera fluida en público. Sí, hay personas a lo largo de extenderlo del mundo entero que conocen de Dios y que son muy elocuentes a la hora de hablar. Pero también hay otros que no tienen esa virtud de ser muy elocuentes, pero eso nunca ha sido una limitación para que cumplan su ministerio. Y yo aquí quiero detenerme un momento, porque a veces cometemos el error de que al enfocarnos en la persona que está exponiendo la palabra de Dios, empezamos a ver más a la persona que el mensaje que trata de transmitir. Y ese es un error muy común que no debemos de cometer. Y ya llegaremos un poco más adelante a eso. Pero cuando nosotros vemos el mensaje de Dios, si bien la palabra de Dios es sumamente profunda y ciertamente nosotros no podemos ni rascar las orillas de las verdades de Dios, porque realmente nuestra mente finita jamás comprenderá la profundidad del Dios eterno, ciertamente en lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos, nos permite que nosotros compartamos ese mensaje de una manera sencilla. Hermanos, Pablo dice: yo no procuré hablarlos con elocuencia, no procuré hablarlos con mucha sabiduría humana. Yo les prediqué a Cristo. Y yo quiero que ustedes piensen esto en un momento. Muchas veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Pensamos que porque de repente no tengo una carrera universitaria, o de repente usted no tiene una profesión muy ante la sociedad muy noble, no es un doctor, no es un abogado, no es un maestro, piensa que por sus limitaciones usted no puede compartir la palabra de Dios. Piensa que porque usted no es alguien tan elocuente no puede compartir el mensaje del Evangelio. O se siente intimidado cuando de repente delante de usted está un doctor, o está un diputado, y usted tiene el alcance de compartir el mensaje, mas no lo hace porque siente que usted no tiene la altura intelectual para poder referirse a estas personas con propiedad. Pero eso, hermanos, es algo que nos mete en la cultura. Es algo que usted mismo se deja creer, porque al final el mensaje es sencillo, claro y directo. Le voy a dar un ejemplo. Jesucristo, Dios mismo, cuando comenzó su ministerio, ¿cuál fue la frase que dijo él al iniciar su mensaje? Cuando empezó a predicar, ¿qué fue lo que le dijo a los judíos? ¿Alguien se acuerda? Arrepiéntanse, ¿por qué? Entonces dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hay una gran complejidad en esto. Podemos pensar que si nos vamos a lo profundo, claro que hay una gran profundidad en ello, pero el mensaje es claro, es sencillo, es directo. Arrepiéntanse. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Porque son pecadores. Entonces necesitamos entender que el mensaje puede ser sencillo y aún así ser poderoso, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. A veces, hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra, nos inundan un montón de dudas. Es que si le digo se va a enojar, y si le digo esto se va a ir de la congregación, y empezamos a decir un montón de cosas que nos meten en la mente un temor innecesario, cuando nosotros simplemente debemos de procurar no hacer lo políticamente correcto, sino lo bíblicamente, lo que Dios dice. El mensaje es claro. Un escritor decía que si usted quiere ser popular, predique la felicidad.
Si yo preguntara cuántos quieren ser felices, yo espero que todos me contestaran, yo ya soy feliz. Tengo a Cristo en mi corazón. Pero muchos, ¿qué dicen? Si yo le dijera, ¿cuántos quieren 500 pesos? Sin pena, vaya. ¿Cuántos quieren 500 pesos? ¿Usted qué quiere? Mire, solo tengo 50 pesos. No me ajusta. Pero ciertamente con 50 pesos, ¿cuántos quieren 50 pesos? Todo el mundo los querría. A mí me dicen, ¿quieres 5 pesos? Yo los 5 pesos los voy, lo agarro. Marilita, ¿quieres 5 lempiras tú? Si quisieras, yo también. Y nos causaría mucha facilidad traer personas dándole cosas, ¿no? ¿Sí? Si usted quiere ser popular, predica la felicidad, dice alguien. Pero si quiere ser impopular, predica la verdad. Hermanos, es muy fácil recibir las cosas que a nuestros ojos nos parecen agradables como el dinero. Pero muy difícil confrontar nuestra realidad cuando nos hablan de santidad. El mensaje, hermano, debe ser sencillo. Usted puede compartir el mensaje de Dios de una manera sencilla. Aquí en esta iglesia hemos dado innumerables talleres, charlas, enseñanzas acerca de cómo exponer el evangelio. Aquí nadie me puede decir, pastor, yo no sé cómo enseñar, cómo compartir la palabra, porque vamos, si en algún momento tiene alguna duda, estoy abierto para seguirle ayudando a exponer la verdad de Dios, porque esto se trata, hermano. La gente tiene que saber que son pecadores. Y ese mensaje Dios lo ha puesto a nuestro cuidado para que lo compartamos. Y Dios sabía que si tú ibas a ser un albañil o un abogado o un doctor, o si ibas a ser una ama de casa, si ibas a ser maestro, etcétera, etcétera. Dios sabía cómo te iba a llamar, y a pesar de eso, que esto es lo maravilloso, no importa el título que tú tengas, sino la fidelidad con que tú vivas tu fe para que Dios pueda usarte. Lo que me lleva al segundo punto, la predicación cristocéntrica. La predicación cristocéntrica. Mire lo que dice el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este, ¿cómo? ¿Cómo dice el versículo 2 que tiene que estar en Cristo? Crucificado, correcto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Martin Lloyd Jones, que fue un predicador prominente del siglo pasado, solía decir que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. La necesidad más grande de la iglesia, hermano, no es un templo grande, no son sillas más cómodas, no es el sonido más bonito, no es la alfombra, no es fundar una escuela, un colegio, una universidad cristiana, no es crear un hospital o casas para los pobres. Está bien si lo quiere hacer, pero la necesidad más grande de la iglesia hoy por hoy es la predicación fiel. Y cuando nos referimos a la predicación fiel, es una predicación cristocéntrica, hermanos. Los mensajes que nosotros compartamos tienen que llevar implícitamente a Cristo, porque es a Cristo a quien las escrituras apuntan. En su momento, cuando Jesucristo, ya resucitado, venía junto a unos discípulos camino de Emaús, no sé cuántos se acuerdan, está en los últimos capítulos de Lucas, dice que mientras Él venía y ellos venían en su corazón todos tristes, angustiados, Él les pregunta, ¿qué os pasa? Y ellos que le contestan, ¿acaso eres tú extranjero que no sabes lo que ha acontecido en los últimos días aquí en Jerusalén, en Israel? Ha muerto quien nosotros creíamos que era el Mesías. Y mientras ellos caminaban, Jesús les empezó a hablar desde el Antiguo Testamento. Dice que desde Moisés y por los profetas les hablaba de que estas cosas tenían que acontecer. Porque la Biblia, hermano, tiene un personaje principal, y ese es Jesucristo. Así que nosotros podemos hablar de Jesús desde el Génesis. ¿Dónde estaba Jesús en el Génesis? Usted puede ver, por ejemplo, que la simiente prometida en la cual Dios utilizaría para vencer a la serpiente que se le promete a Eva es Jesús. Cuando vemos a Abraham salir de su tierra y su parentela, le da una promesa: y en tu simiente serán benditas las naciones. La promesa se cumplió en Cristo. Cuando el arca es cerrada y es por medio del arca que Dios rescata a Noé y a los suyos,
El arca es un arquetipo de Cristo, es una sombra. Cuando José está en Egipto y él es el instrumento para libertar de la muerte a aquellas personas por cuanto Dios les da la revelación de cómo debía de administrar, es un arquetipo de Cristo, es una sombra de Jesús. José es una sombra libertadora del Dios Cristo, libertador del Nuevo Testamento. Así que usted puede ir por los profetas, usted puede ir por el Éxodo, por el Génesis, por todos los libros de la Biblia. Encuentra a Cristo en los Salmos, encuentra a Cristo a lo largo de las Escrituras, y es necesario que en su mensaje evangelístico o expositivo usted pueda compartir a Cristo, porque es a quien tiene que conocer la gente. La gente hoy vive una idea tan engañada de quién es Jesús que lo ponen a la par de María como corredentora. O lo llaman el Arcángel Miguel, como dicen algunos herejes populares en nuestras comunidades. O lo llaman que es un ser creado, cuando la Biblia nos dice que es Dios mismo. La iglesia necesita una predicación fiel y nosotros necesitamos compartir la fidelidad en el mensaje evangelístico. Debemos de involucrar a Cristo. Cristo es el mensaje. Ahora, Pablo dice, yo no procuré entre vosotros saber alguna otra cosa. A mí no me interesan filosofías humanas. A mí no me interesa nada más que a Cristo. Y ojo, que a este Cristo crucificado. ¿Por qué? Como hablamos en mensajes anteriores, para los griegos era normal pensar en que un Dios podía tomar forma humana. En eso no tenían problema. Después de todo, como hablamos, Zeus tomó forma humana según la costumbre griega, según la tradición griega, y él se había acostado con una infinidad de mujeres y de ellos había nacido inclusive Hércules. ¿Sí? El problema que tenían los pensantes de la época era considerar que un Dios todopoderoso pudiera volverse humano y morir de una manera tan cruel como hacerlo en una cruz. Ese era el problema. Por eso, cuando Pablo dice, yo predico a Cristo y a este solamente crucificado, era, como bien dijo él, era tropezadero hacia los judíos, por cuanto ellos se imaginaban a un Mesías diferente, y era una locura para los griegos, porque ellos no podían concebir la idea de un Dios que muriera de una manera tan cruel, tan vil. Ahora, Pablo basó su predicación en Cristo. Ese es el mensaje. Y nosotros hemos de hablar de Jesús todo el tiempo. Hemos de compartir a Cristo en todo el tiempo que hablemos. Toda oportunidad que tengamos para compartir a Jesús, debemos de hacerlo. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hermano, no hay salvación en nada más. En una ocasión, cuando Martín Lutero, a la luz de las Escrituras, se da cuenta de que la salvación es a través de la gracia, a través de la fe, él comprende y dice, ya no voy a poder enseñar acerca de las reliquias, porque recuerden que se vendían reliquias y esto le daba algún tipo de, entre comillas, salvoconducto a las personas para pecar o para salir del purgatorio. Así que en ese contexto, Martín Lutero dijo, yo no voy a enseñar acerca de las reliquias. Y una escena que incluso está plasmada en una película de Martín Lutero, se le acerca a un sacerdote jerárquicamente superior a él y le dice, pero si no vas a hablar de las reliquias, ¿cómo la gente podrá mantener su fe en Dios? Porque eso supuestamente fortalecía que la astilla de la cruz de Cristo, los clavos de la cruz de Cristo. Y él dijo algo que a mí me impresionó cuando lo supe. Dijo, la gente solo necesita a Cristo. La gente no ocupa filosofías humanas, hermano. La gente no necesita un templo grande y bonito, que bien si lo tiene. No ocupa un ministerio musical grande y poderoso, que bueno si lo tiene. No ocupa un púlpito vistoso o luces de neón o cosas llamativas humanamente. La iglesia solo necesita a Cristo. Pero hermanos, hay un problema entre nosotros. Nosotros muchas veces vendemos a Cristo, y ese es el término, como un accesorio en la vida. Mira, tú tienes trabajo, tú tienes buena casa, tú tienes un buen nombre, pero te falta algo, decimos. Te falta Cristo. Discúlpame, eso no es cierto. Si tú tienes cualquier cosa menos a Cristo, tú no tienes nada. Tú eres un pecador que te irás un día al infierno, a menos que tengas a Cristo.
Jesús es el centro. Y si Jesús no es el centro de tu adoración, otra cosa va a ocupar tu adoración, porque somos adoradores por naturaleza. Si bien de ídolos, que son dioses creados a nuestra imagen o a nuestra conveniencia, o del Dios verdadero. Y si tú no amas a Dios al nivel que debes de amarlo, o en la medida que a ti te es permitido amarlo, entonces tú vas a poner a otra cosa en tu corazón, en el centro de tu corazón. Algo más va a ocupar ese lugar que debe de ocupar Cristo. Cuando le preguntamos a la gente, ¿dónde está Cristo? Oh, Cristo está en mi corazón. Y somos muy poéticos a la hora de decir estas cosas, ¿no? Oh, Cristo es el centro. Hasta cantamos, Cristo es el centro de mi vida. Y hoy ven bonitos y lloramos y venimos y aparentamos tener una piedad que verdaderamente negamos con nuestra vida. Cuando verdaderamente Jesús está en el centro de nuestro corazón, también está en el centro de nuestra conversación. Cuando Cristo está en el centro de tu corazón, está en el centro de tu conversación también. Hermano, yo quiero decirte que debes amar a Cristo de tal forma que no tengan duda las personas que te rodean de que verdaderamente adoras a Jesús. Porque, hermanos, muchas veces solo nosotros sabemos que somos cristianos. Solo nosotros pensamos que somos cristianos. Nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, tiene todas las dudas de que nosotros adoramos al Dios verdadero, porque nuestra conducta es muy diferente a la que espera de un verdadero creyente. Que tu mensaje lleve a Cristo para que tu vida sea un ejemplo de Cristo. Por último, el resultado de la predicación de Pablo. Mira lo que dice el versículo del 3 al 5 en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y estuve entre vosotros, y este es Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuche bien. Pablo era un hombre como usted o como yo, sujeto a pasiones. Y cuando hablamos pasiones, hablamos de situaciones externas a nosotros que pueden influir en nuestro estado de ánimo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el hermano viene de trabajar de Tegucigalpa cada 15 días y mira a sus hijos correr, bueno, la niña, porque el niño todavía no corre, ¿va? Cuando llega y lo recibe, papi, yo pienso que así llega, ¿va? ¿Se alegra su corazón o no se alegra? Se alegra su corazón. Eso es porque es un hombre sujeto a pasiones. Porque su hija, al venir a su encuentro, causa en él una actitud de alegría. Como me imagino que si le da una orden a su hijo, a alguno de nosotros, y su hijo no le hace caso, nuestro corazón se pone chicharrón, ¿va? Se toca, se entristece cuando hay una mala calificación, cuando hay una mala actitud. Y esto causa que nosotros, como somos sujetos a pasiones, permitamos que alguna gente exterior influya en nosotros. Ahora, Dios no es así, pero Pablo sí lo era. Y Pablo dice de su propia boca, cuando dice, yo estuve entre vosotros con debilidades, con temor y con temblor. Hermanos, cuesta creer, porque muchas veces nosotros idealizamos que, por ejemplo, el apóstol Pablo era perfecto, y no lo fue. Él mismo decía, porque el mal que no quiero hacer, ese hago. Él mismo se examinaba. La bondad que quiero hacer, no la hago, decía, como él quería al menos. Y Pablo reconoce que él estuvo entre los corintios con miedo. De hecho, que una versión traduce esto, lleno de miedo. Así que él podía tener temores, ¿por qué? Porque era humano. Y muchas veces nosotros idealizamos al pastor, a la familia pastoral, a los líderes, y decimos, ¿cómo es posible que el hermano no se le mire ese brillo que tiene que tener? El hermano sigue siendo humano. O ¿por qué? Hoy hablábamos con mi esposa, ¿verdad? Porque hay pastores que se deprimen. Usted dirá, pero es que el pastor debe ser el epítome
o lo más excelso, lo más consagrado dentro de la iglesia hacia Dios. ¿Cómo es posible que se puedan deprimir, entristecer, porque siguen siendo humanos? Elías, una referencia a la que hace el Nuevo Testamento. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero cuando él dijo, se cierra el cielo, se cerró por 3 años y medio. Pero ¿cómo estuvo después Elías? Después de haber matado, creo que eran 400, no sé, eran 420 de Baal y 400 de Acera. Mató más de 800 sacerdotes paganos. Pero tuvo miedo a una mujer llamada Jezabel. Tuvo miedo. Pero ese era el profeta de Dios, aquel que Dios levantó, y él tuvo miedo. Y se fue y todavía estaba allá y dijo, oh, solo yo he quedado. Se estaba quejando con Dios. El hombre que acababa de hacer caer fuego del cielo. Tuvo miedo. Ahora, yo quiero decirle esto. Hermano, yo le digo esto ¿por qué? Porque ni los pastores estamos exentos a tener temor en algún momento. Y usted no puede señalar a otro hermano porque tenga temor en algún momento a la hora de compartir la palabra. Pero Pablo dejó dicho esto para que nosotros comprendamos que no era tal vez el ideal que nosotros creemos que siempre tuvo que haber sido. Porque él lo que quiere demostrar es que pese a estar en debilidad, en temor y en temblor, él hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y esto, hermanos, lo que nos quiere decir es que si él pudo hacerlo, él quería que tú y yo comprendiéramos que tú también puedes, que yo también puedo. Habrán ocasiones donde el compartir la palabra no sea políticamente correcto, porque las personas van a reprochar o renegar de lo que nosotros vamos a decir, porque no es nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es ofensivo. Hermanos, el evangelio es una buena noticia que parte de una mala noticia, pero es un mensaje ofensivo porque demuestra que el corazón del hombre está errado, está perdido, está muerto en delitos y pecados, y la gente no quiere escuchar eso. Si, hermano, cuando usted le dice a alguien que ha hecho algo malo, ¿cómo le hace? Gracias, hermano, gracias, amigo, que me estás diciendo que hice algo mal. Normalmente nos molestamos, normalmente nos disgustamos porque en nuestra percepción todo lo que hacemos está bien. Eso es un error. Pablo dijo, yo lo compartí, yo tenía miedo, tenía temor, estaba débil, temblaba, pero lo hice. Hermano, yo no sé qué excusas pones tú para hacer lo que Dios te manda a hacer. No sé qué excusas pones tú para abrazar el pecado que Dios te dice que suelte. No sé, no entiendo qué es lo que el enemigo ha logrado poner en tu mente, que sea tan fuerte que hagas a un lado las promesas de Dios. No lo sé. Pero te animo a que cambies el chip, a que cambies tu forma de ver tu vida, porque tienes que verlo a la manera que Dios lo demanda. Hermano, no dejes que las mentiras del enemigo te abracen a tal punto que te impidan caminar hacia adelante y cumplir el llamado que Dios te ha dado. Hermanos, muchos ponen excusas. Es que si él comprendiera, dice, si el pastor comprendiera mi situación, entendería por qué yo hago esto. Es que no es conmigo que tienes que arreglarte, es con Dios. Dice la palabra, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. ¿Sabes qué me dice eso? A mí que no importa la razón que tú tengas en tu mente para abrazar tu pecado o para seguir en tu estilo de vida miserable y alejado de Dios, si no le haces caso a Dios, tienes toda la culpa de estar en la condición que estás. Pero cuando tú abrazas la palabra de Dios, cuando tú abrazas el mensaje de Dios, las promesas de Dios en la Biblia, no te digo que va a ser un camino de rosas, porque la Biblia no me dice a mí que el camino angosto es placentero, pero sí me dice que me va a llevar a la patria celestial un día. Dios me va a salvar, Dios me ha salvado, Dios ha cambiado mi vida y por tanto mi vida debe de seguir sus estándares. Imaginemos por un momento que estamos caminando en un automóvil. Usted va conduciendo un automóvil y va, digamos que va hacia la capital de San José, Costa Rica. Pero usted arranca aquí, ¿no? Y entonces mira que tiene que pasar por la aduana de las manos. Y va, pero en el camino, que usted nunca ha recorrido Nicaragua, nunca ha cruzado Nicaragua, usted no sigue las señalizaciones, porque usted ha visto que en las carreteras aparece la capital a tantos kilómetros, y siga por este ruta. Y si usted dice, no, yo no me voy a ir por aquí, me voy a ir por otro rumbo, ¿qué va a pasar con usted? Puede tener el tanque lleno del carro, puede tener el carro último modelo, pero si usted no sigue las instrucciones, ¿qué le va a pasar? Se va a perder. Hermano, Dios nos ha dado su palabra.
Esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Eso es como se describe la palabra de Dios. Pero si nosotros no atendemos a su mensaje, nos vamos a extraviar del camino, nos vamos a perder. Aunque si usted es un verdadero hijo de Dios, por torpe que sea, y esa es la promesa más hermosa que me encanta, dice allá, que por torpe que seamos, dice, no nos vamos a extraviar de su camino, si somos hijos de Dios. Pero no podemos, hermanos, seguir por otro lado. Y Pablo entendía esto a la hora de explicar su mensaje. Cuando prediqué, dijo Pablo, yo prediqué con debilidad, con temor, con temblor. Es cierto, prediqué a Cristo crucificado, es cierto. ¿Y por qué tengo la seguridad, decía Pablo, de que lo que yo he hecho va a traer fruto, va a producir un resultado? Escuche bien, porque él decía, y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Otra versión, en la versión verde, ¿cómo se llama? La Biblia de Dios para Todos, dice, no procuré hablarlos con palabras astutas. Escucha bien, no procuré hablaros con palabras astutas para persuadirlos, para convencerlos, no, sino con la demostración del Espíritu y poder. Y cuando hablamos de que no utilizó manipulación de ningún tipo, hermanos, es porque muchas veces nosotros dentro de la iglesia utilizamos manipulación para que las personas hagan lo que nosotros queremos hacer. Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a adorar y bajamos la luz, si es de noche. Bajamos la luz para crear un ambiente. Está predicando el pastor y viene el músico y toca un instrumento melodioso. Todo para preparar el ambiente, dice. Eso es persuasión psicológica, hermanos. Eso es manipulación, o decirle a usted, venga aquí, acepta al Señor, hermano. Nosotros no aceptamos a Dios, es Dios quien nos recibe a nosotros. Y sé que esto no es políticamente correcto, sé que hay muchos hombres de Dios con un buen corazón que logran hacer esto, tal vez no con esa intención, pero aún así están manipulando el corazón de las personas. Tal vez no es su intención. Hay otros que sí, claramente lo hacen con esa intención. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos predicar el mensaje de Dios considerando de que vamos a manipular a la gente si le digo esto, si le cedo esto o aquello. Nosotros no podemos trabajar de esa manera porque Dios no nos ha dado esa facultad. Dios nos dice que hablemos su verdad, no el nuestro. Sus palabras, no las nuestras. Y esta confianza tenía Pablo. Porque cuando él decía, yo no predico para caerle bien a la gente, no enseño para manipularles la mente. Yo les demuestro el poder del Dios que yo predico. ¿Y cómo creen ustedes que era la manifestación de ese poder? Si bien había milagros, Pablo nunca predicaría que siguieran milagros. ¿Sabe por qué? Porque un milagro un día lo puede impactar. ¡Wow! Se sanó del cáncer. ¡Wow! Gloria a Dios. Y está bien, y Dios lo sigue haciendo. Pero después se olvidan de Dios. La muestra más clara es que Jesucristo, mientras habitó en la tierra, prácticamente erradicó la enfermedad por donde él anduvo. Y el día de Pentecostés solo habían 120. Y estoy seguro que muchos de esos que recibieron milagro de parte de Jesús pudieron estar en el patio de aquel romano diciendo, crucifíquenlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa conducta no ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones de Dios? ¿Cuántos muchas veces, a pesar de recibir una bendición de Dios, no somos agradecidos con Él? No nos consagramos más, no lo seguimos, no compartimos un mensaje. ¿Saben por qué? Porque vivimos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos con mi esposa visitado personas que han dicho, si el Señor me sana, yo iré a la iglesia, yo le serviré a Cristo? Si me levanta de esta cama porque se están hasta muriendo, yo le voy a servir a Dios. ¿Saben qué pasa? Dios en su infinita misericordia los sana. Y por un tiempo parecen caminar con Dios, pero después se olvidan de eso. Por eso Pablo no decía que el poder, no se refería al poder de Dios a los milagros, porque hermanos, si usted basa su fe en los milagros, va a estar viviendo de experiencias. Pablo señalaba a los corintios porque la vida transformada de esos depravados sexuales, de esos filósofos, de esos seguidores de deidades paganas, era un vivo ejemplo de lo que Dios podía hacer en la vida de alguien que se disponía. Los corintios, perversos que habían, pero habían sido transformados por Dios, eran el mejor ejemplo del poder de Dios. La palabra me dice a mí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas pasadas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta en las vidas transformadas de las personas. Usted, ¿cómo era antes de venir a Cristo? ¿Cómo era? Según los estándares de Dios, mentirosos, fornicarios, ladrones, hipócritas, chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que estoy en Cristo, usted tiene que ser alguien diferente. Tiene que ser alguien diferente. Si usted sigue siendo el mismo, usted no ha venido a Cristo. Pablo por eso decía, no he procurado persuadirlos con palabras astutas. Yo quiero que ustedes basen su fe en Dios, en el poder de Dios. Para que vuestra fe, y esto dice, no esté fundado en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esto es hermoso. Yo solo puedo darle gracias a Dios. Porque hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido maestros que no han sido muy elocuentes en su palabra, pero han sido hijos de Dios. Y yo vi el amor y la obra de Dios en la vida de ellos. Y yo pude tomar ejemplo, pero nunca los seguí a ellos como mi ejemplo a seguir. Si bien a cierto nivel yo seguía a Dios, seguía a Cristo. Y por haber seguido a Cristo, cuando empecé a ver los defectos de estos hombres, los seguía amando. Porque mi fe está puesta en Jesús, no en los hombres. ¿Cuántas personas se van de las iglesias? No, es que el pastor no tiene amor. No, es que los hermanos son bien fríos. No, es que la iglesia es muy, muy simple. Las sillas son de plástico, no hay ministerio musical, el púlpito casi se cae. Ni siquiera tenemos agua para nosotros. Y empezamos a poner excusas. ¿Por qué? Porque en un momento algo nos encantó de la iglesia, pero nos desencantamos con el tiempo. Miren, los que se han casado saben que cuando estamos de novios, aquel lunar que tenía aquí, qué lunar más bello, qué particular es mi novia. Wow, la mujer cuando mira al hombre que los ojos son grandes dice, wow, qué ojos tan grandes tiene. Y el hombre le dice, son para verte mejor. Oh, qué romántico, dice. Pero cuando ya está muy avanzado el matrimonio y van caminando, ya mira los ojos y que dice, qué viejo majojón el que me tocó. Vos sacaste los ojos de tu papá. Pero es cierto, eso lo sacó de ti. Los defectos, nunca las virtudes. Bueno, nosotros los cristianos sí podemos señalar virtudes, pero muchas veces, hermanos, nosotros cuando venimos a Dios, venimos encantados por algo que nos llamó la atención. Wow, y de repente en el camino algo pasa y empezamos a desviar nuestra mirada de Dios y empezamos a mirar las circunstancias o las personas, y eso es un error grave. Incluso Pablo decía, oiga, cuando alguien dice, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿qué dijo Pablo? Dijo, Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, la gloria es de Dios, la obra es de Dios. Si usted pone su mirada en Cristo, usted nunca se va a perder. Pero si usted pone la mirada en los hombres, hermano, ya anda perdido. Y va a tolerar el pecado de una manera que va a ser aborrecible a Dios. Pero cuando usted pone la mirada en Cristo, usted mira su vida miserable en pecado y dice, Señor, cámbiame. Pero tiene que ver a Cristo. La única manera en que usted realmente se sienta sucio por pecado es que usted mira la santidad de aquel que murió en la cruz del Calvario para redimirle de esa culpa. Tiene que ver la santidad de Dios. Si usted no puede ver la santidad de Dios, usted siempre se va a creer algo que no es. Pablo entendía esto. Pablo decía, para que vuestra fe no sea fundada en los hombres. Pablo no quería que lo siguieran a él, quería que siguieran a Cristo. Hermano, usted no tiene que procurar tener un séquito de seguidores, no tiene que procurar tener discípulos para usted mismo. Usted prepara discípulos para Dios. Y si usted no es capaz de producir discípulos para Dios, sino que busca que le rindan algún tipo de pleitesía, usted está perdido en su mente. Por eso hay tanto falso maestro hoy, que le come el oído a la gente diciéndole cosas que no son, que se levantan como apóstoles, profetas, que la gente tiene que ofrendarles una cantidad para que oren por algo que Dios ha dicho que es gratis. No puede ser que nosotros lleguemos al punto que pongamos nuestra mirada en los hombres y que cuando este hombre cae, nosotros caemos con él.
No puede ser eso, porque nuestro llamado es seguir a Cristo. Pablo lo entendía. Pablo decía esto: sigan a Jesús, que su fe no sea puesta en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, que es perfecta, aunque esa sabiduría de Dios sea contraria a nuestra forma de pensar en la sociedad en la que vivimos. Hermanos, hoy todavía las personas consideran que casarse no es la gran cosa. Pero la sabiduría de Dios me dice a mí que sí lo es, que no es lo mismo estar casado que estar en fornicación. No es lo mismo tener por esposa a una mujer que acostarte un hombre con otro hombre, porque sigue siendo abominable. La gente podrá decir, oh, retrógradas, oh, obsoletos, pero la Biblia me dice que es abominación a Dios. Y cuando me toca escoger entre seguir a Dios o seguir a la conciencia de la sociedad, yo voy a seguir a Dios. Como decía Spurgeon, cuando tú sigues a Cristo, vas a tener a todos los perros del mundo ladrando. Cuando tú sigues a Cristo, vas a tener a todos los perros del mundo ladrando. Y esto es fuerte, es duro, pero Spurgeon también tenía razón. Cuando tú predicas el mensaje, cuando tú verdaderamente quieres ser alguien diferente en la fe, siempre va a haber gente que te va a llamar religioso, fanático, te lavaron la cabeza, pero es la palabra de Dios, no es el pastor. Yo no quiero que me sigan a mí. Yo siempre les he dicho, no me sigan a mí, sigan a Cristo, porque yo tengo un montón de defectos, pero Cristo es perfecto. Así que ¿en qué basas tu vida espiritual? ¿En filosofías humanas? ¿En sabiduría oriental? ¿O buscas seguir a Cristo? Busca que en tu palabra, en tu mensaje, sea el mensaje del Señor, sea Cristo exaltado, sea Cristo referenciado, que cada vez que compartes la palabra de Dios puede ir implícita la idea de que tienes que venir a Cristo. Hermano, es nuestro llamado a predicar de la manera que Pablo lo hacía, en una predicación cristocéntrica. Los corazones van a ser cambiados cuando la palabra de Dios llegue por medio de la voluntad de Dios, del fluir del Espíritu Santo y de tu disposición. Hermano, la palabra dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a tener un impacto en la vida de aquellos que reciben esa palabra. Pero es nuestro deber. Dios en su infinita soberanía, aún sabiendo que nosotros íbamos a ser imperfectos, nos comisionó para tan noble tarea como llevar y compartir el mensaje más importante del universo, de la historia. Cristo es el Señor. Ese es el mensaje. ¿Por qué nos callamos cuando nosotros somos los llamados a hacer ese llamado? Hablarle a los demás, a compartirles, a decirles: necesitan venirse a Dios, necesitan venir a Cristo, están perdidos en delitos y pecados. Y a veces no lo hacemos por miedo, a veces no lo hacemos porque nos da vergüenza, porque algunos se avergüenzan de Cristo aún. Tienen toda una vida en la iglesia y aún así no son capaces de hablarle ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos, ni a sus cuñados, porque tienen miedo de que estos los reprueben o los critiquen. Pero hermanos, yo sí te puedo dar una seguridad total, que hermano, cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú estás consagrado, cosas van a pasar. O la gente te ama o la gente te odia, pero no vas a pasar desapercibido en esta generación si tú verdaderamente te dispones. Pero si tú no te dispones, Dios no te va a usar. Y qué horrible sería aquel día que llegáramos a la eternidad y Dios nos dijera: hijo, quise hacer contigo esto, pero tú no lo hiciste, tú no quisiste. Tenías tanto potencial, tenías tanto, yo te di tanto, pero tú escondiste tus talentos en la tierra. Oh, qué duro sería eso. Hermanos, que Dios nos dé el valor para hablar su palabra, que nos dé el valor para predicar su mensaje, que nos dé la determinación para, a pesar que la gente repruebe lo que nosotros decimos, siempre que sea conforme a las Escrituras, Dios nos dé la victoria. Pongámonos de pie, vamos a orar.